para dar comienzo a la conferencia titulada Las reformas que están transformando la Argentina. Patricia Buendía. Adelante. Bueno, buenas tardes. Una alegría estar aquí en Tucumán con todos ustedes, en esta fundación tan importante de tantos años, Federalismo y Libertad, en este foro económico del NOA, que ya lleva varios años. Me toca un tema específico, voy a poner los minutos que me tocan, quizás les doy un poco menos, así recuperan tiempo, y escuchemos al presidente de la Nación, que tiene que ver con cómo son los acuerdos políticos para las reformas estructurales que necesita la Argentina. En primer lugar, vamos a plantearnos como un punto general, ¿no? Sin duda que la Argentina necesita una serie de reformas estructurales que durante muchísimos años no se pudieron hacer. Por falta de voluntad política, por falta de convicción, por falta de ideas claras, porque oposición nosotros también tenemos. Y además de tener oposición, somos la minoría de la minoría. Digamos, es el gobierno que menos fuerza parlamentaria tiene de todos los gobiernos que son gobiernos desde 1983. Entonces, hay un arte difícil de lograr entre la lógica de un sistema político que no en algunos casos ha intentado generar cambios, pero no lo ha logrado, y algunos que directamente lo que quieren es que la Argentina siga marcha atrás y que la Argentina no haga ninguno de los cambios que nosotros creemos que son importantes hacer. Entonces esto es como un equilibrio entre poner rápido una marcha fuerte hacia adelante y la necesidad de que la locomotora que nosotros llevamos, que tiene que ir rápido porque la Argentina necesita reformas rápidas, pero tenemos una cantidad de vagones atrás que los tenemos que llevar y no se nos tienen que descarrilar, porque si no, aunque la máquina vaya muy rápido, si los vagones se descarrilan, el tren no llega a destino. Entonces, es una tarea compleja donde tuvimos distintas etapas. Tuvimos una etapa al principio de colaboración. Recuerdan ustedes la primera etapa de colaboración en el Congreso, donde se sacó la ley bases y se sacaron muchas leyes de carácter penal. A mí me tocaron como ministra de Seguridad. Y después tuvimos un ataque de fuego contra los proyectos que lo que hacían era pegarnos en el corazón del proyecto económico, político y social del gobierno, que era sacarnos de los fundamentos que le dan al país la estabilidad que hoy tiene y que es el paso previo al crecimiento de la Argentina, más allá de que estamos creciendo. Por eso, en primer lugar, vamos a situarnos dónde estamos. Estamos en una región que uno podría decir, ¿es el norte productivo o es el norte de los estados más grandes de todo el país, donde hay más empleos públicos que empleos privados, donde las empresas sobreviven con dificultades, donde no se pone el foco en la producción, donde no se pone el foco en la reducción del gasto, sino que se pone el foco en la construcción de un Estado que todo lo soluciona? Bueno, esta es la realidad. Entonces, cambiar esto hacia un norte productivo, un interior que empuje, una Argentina que quiera crecer, es el camino que nosotros tenemos que plantear con
una realidad política en el norte argentino que, no todas las provincias son iguales, que le cuesta tomar estas decisiones, porque siempre está la especulación. Sí, yo hago que crezca, porque acá hay una concepción, que partimos de una concepción equivocada. El norte es pobre. Yo quisiera que alguno de todos ustedes que están acá me explique la razón de la pobreza del norte. El sistema institucional, el sistema político, las reelecciones permanentes. El sistema político y el sistema electoral son las bases que sientan la calidad de una democracia. Había un gran politólogo francés, Aron, que decía que lo que determina la calidad de una democracia es su sistema electoral, porque es el momento en el que los electores toman una decisión. ¿Es posible tomar una decisión con un sistema de acoples como el que tiene Tucumán? ¿O con la ley de lemas? ¿Qué sistema? ¿A quién votan ustedes cuando votan? A cualquiera, porque votan a uno que vota al otro y el otro vota al otro y así sucesivamente. Con lo cual, lo primero que hay que entender, que la primera pelea que hay que dar para lograr un norte productivo, un norte que realmente encuentre esa capacidad que recién explicaban con el limón, de exportación, de producción de calidad, de poder entrar a mercados difíciles, es generando las condiciones institucionales, generando las condiciones que luego le van a dar lugar a las condiciones económicas. Por eso esa pelea por la calidad institucional y la calidad de la democrática para que haya economía libre es la primera premisa fundamental. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Acá hay varios senadores, diputados de la Nación que conformamos el bloque de gobierno. Nosotros nos toca transformar la Argentina desde el lugar donde tenemos que sentarnos con otros que piensan distinto, tenemos que sentarnos con aquellos que algunos directamente ya sabemos que nos van a votar todo en contra, así que no le damos ni bola, a esos ni pelota. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque es como que uno discute contra una pared y la trata de convencer. No, discutimos con aquellos que intentan por lo menos tener un grado de reformismo, para que ese grado de reformismo no lleve a votar cosas que hasta ahora en la Argentina nunca se pudieron votar. Y que nosotros tenemos la decisión política. Porque llegamos al gobierno, y ustedes saben que yo competí contra Javier Milei, pero los dos decíamos, vamos a sacar los piquetes. Y la gente me decía, Patricia, no digas cosas estúpidas, nunca van a terminar con los piquetes en la Argentina. Bueno, era tan estúpida que en 2 meses terminamos con los piquetes. A Javier le decían, Javier sacaba ministerios, decía superávit fiscal, lo voy a lograr, y todos le decían, Javier, en la Argentina superávit fiscal, ¿quién te va a hacer un presupuesto con superávit fiscal? Si cada uno te va a pedir su parte, ¿no? Su tajada. ¿Qué pasó el primer mes de gobierno? Superávit fiscal. Entonces, ¿qué es lo primero que se necesita para trabajar en los ambientes donde estamos trabajando? Tener una dirección clara y una decisión política inquebrantable. Por el camino que vamos, no nos mueven. Porque si nos movemos de este camino, lo que vamos a lograr es desbaratar todo lo que estamos logrando. La Argentina está en un proceso de estabilización difícil, pero un proceso de estabilización que tiene un norte bien claro, y lo digo en el norte. Por eso nos toca pensar cómo transformar la Argentina desde el Congreso. Es con leyes concretas, las leyes que el país precisa, algunas que precisa y otras que no precisa más y que las tenemos que derogar. ¿Por qué? Porque son leyes que atrasan y que han hecho atrasar a la Argentina en años de progreso que la Argentina debería haber tenido.
¿Esto cómo lo tenemos que hacer? Con acuerdos. Nosotros somos 21 en el bloque de La Libertad Avanza. En el Senado necesitamos 37, pero con 37 uno puede irse al baño, se queda con 36 y a la miércoles la ley. Y entonces nosotros tenemos que tener más todavía, tenemos que construir más, y por eso todas las leyes que votamos en estas primeras, digamos, en estos primeros 3 meses, desde que estamos en el Senado, esta nueva camada, que ya somos, antes eran pobres 7, ahora somos 21, un poco más, pero tenemos que llegar a 37. Para llegar a 37 necesitamos acordar con los demás bloques cada una de las leyes. ¿Cómo se cambia? Bueno, generando sin duda una dicotomía entre dos modelos. El modelo que nosotros representamos y el modelo que representa el kirchnerismo. Entonces, los que están en el medio, los que no son ni de La Libertad Avanza ni del kirchnerismo, tienen que optar. ¿Qué quieren? ¿Ser el kirchnerismo, el populismo degradante de la Argentina? ¿O quieren, con las diferencias que tienen, apostar a un cambio y una reforma de la Argentina? Bueno, hasta ahora, en las extraordinarias, hemos logrado que todos los proyectos que mandó el presidente Milei se votaran. Todos. ¿Y qué estamos logrando con esto? ¿Qué estamos logrando con estas primeras leyes? Y que tenemos que seguir adelante. Pasar de un modelo cerrado, imprevisible, hostil al que produce, totalmente hostil, a un modelo basado en la libertad, en las reglas claras y en la previsibilidad. Estas reformas estructurales no las estamos declamando, las estamos votando. ¿Quién se imaginaba que la Argentina iba a lograr en 2 años del gobierno del presidente Milei la primera reforma laboral en serio que tiene la Argentina desde 1983? Y no digo que no hubo voluntad. Alfonsín tuvo la voluntad de cambiar el sistema sindical argentino. De la Rúa tuvo la voluntad de mandar una ley que tenía algunos temas que en esta ley salieron, por ejemplo, los convenios por empresa. Macri no la terminó mandando, pero tenía la voluntad de hacer una reforma laboral. ¿Y este gobierno qué hizo? Votó la reforma laboral. Y esa diferencia no es un tema de palabras, es un tema de qué actitud uno tiene para lograr que las ideas se transformen en realidad. Entonces, hay que conseguir mayorías. Eso significa que si uno tiene un 100% de cuál es el objetivo de nuestra ley, votar este 100%, el 100% no lo vamos a lograr. Ahora, si nuestro punto de inflexión es el 60, porque ya después del 60 todo esto vuelve a ser lo mismo, no la tenemos que votar, porque volvemos a lo mismo. Si la negociación nos lleva a exactamente lo mismo, esa ley no nos sirve. Entonces, nuestro punto tiene que estar bien medido para saber qué ley sirve y qué ley uno la termina votando, pero es más de lo mismo. Nosotros, en este sentido, estos acuerdos, esta negociación, tienen que partir de la idea de que hay un núcleo central de las reformas que nosotros queremos, llevar adelante, que no se negocian. No sé dónde corno dejarlo. Toma. Gracias. Entonces, voy a empezar por el primer punto. La ley que votamos de reforma laboral. Es una ley que genera mucho más flexibilización en las contrataciones, que permite nuevos sistemas donde cada una de las empresas, desde las más chicas hasta las más grandes, pueden generar mecanismos con sus trabajadores de cambio de puestos, de banco de horas, de generarles condiciones de trabajo diferente, que tiene que ver también con lo que hoy buscan los trabajadores y sobre todo los trabajadores más jóvenes. Este punto es muy importante, porque es una ley que permite salir del modelo fordista donde uno estaba en una línea de producción. Hoy el mundo de las empresas no es más una línea de producción y todos nuestros convenios
colectivos de trabajo anclados en 1975 tenían esa lógica de la línea de producción. Entonces, esa lógica terminó total y absolutamente. Por ejemplo, en algunas de las leyes que cada vez se cumplían menos y que fingíamos demencia y que las leyes tenían importancia. Por ejemplo, el Estatuto del Periodista. El 90% de los periodistas en Argentina están fuera del Estatuto del Periodista, pero todos los periodistas defienden tener un estatuto que no usan, que son más precarios porque los terminan tomando como empleados de comercio en vez de tener una verdadera negociación de un estatuto que les dé las condiciones, donde por supuesto una de las condiciones es la libertad de expresión. El segundo tema fundamental de esta ley laboral es la reducción de la litigiosidad. Y de paso, algo que para mí es fundamental, ustedes saben que soy de la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Nacional del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, le dijimos chau, no existe más, porque ha sido lo que Zaffaroni ha sido en la justicia penal, Recalde fue en la justicia laboral. Esta ley reduce totalmente la litigiosidad. ¿Por qué? Porque se cuenta solamente el salario y se cuentan 12 salarios, ni siquiera 13, para no generar la idea de aquellos elementos que están por fuera de la lógica salarial. ¿Cómo se construía un juicio laboral? Decían, bueno, mi salario es, ¿no? Mi salario más que me pagan cada tanto un Uber o un taxi para volver, o me pagan el almuerzo, o me pagan la guardería de mi hijo, o XXXXX, los llamados beneficios sociales. Bueno, nosotros sacamos totalmente los beneficios sociales de la posibilidad de que sean tomados como parte del salario. ¿Por qué? Porque de un juicio, de un sueldo de 2 millones de pesos, terminábamos en juicios de 200 millones de pesos. Entonces, lo que se terminaba logrando con esto era fundir empresas. Lo que está pasando todavía con aquellas que quedaron atrapadas entre la ley y el momento en el que ya se está hoy teniendo una nueva fórmula con la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina. Esta reducción de la litigiosidad le quita el miedo. ¿Qué dicen todos los empresarios? Yo no contrato una persona más porque si contrato una persona más tengo un problema más. Y además si contrato una persona más tengo además un pasivo contingente más. Bueno, ahora eso lo resolvimos y lo resolvimos poniendo el Estado Nacional, resignando recursos, bajando impuestos del Estado Nacional, pero no. ¿A dónde van esos impuestos del Estado Nacional, de la Seguridad Social? El 1% para las empresas grandes y el 2,5% para las empresas medianas, chicas y micros. Van a la construcción de un fondo de inversión llamado FAL, un nombre un poquito violento, llamado FAL, que permite que todos ustedes puedan, todos los que son empresarios, puedan ir generando un fondo de contingencias con el objetivo de que frente a cualquier contingencia que puedan tener, un despido, una muerte o lo que sea, no terminen teniendo que vender el capital de los bienes de capital que tienen las empresas. Esto es una resignación o una novedad importantísima que ya lo tenía el seguro y ya lo tenía el gremio de la construcción, pero con una lógica de rotación. Acá no hay lógica de rotación. Cada empresario arma su fondo de asistencia laboral y va a tener los recursos para cualquier tipo de contingencia. Esto permite que las empresas puedan venderse al precio real porque tienen un respaldo frente a la posibilidad de las contingencias. Uno de los temas últimos que tuvimos fue la venta de Carrefour, que ahora se dieron cuenta que por ahí no les conviene venderse, porque ahora con el FAL, por ahí van a tener otra posibilidad. ¿Cuál fue la discusión en Carrefour de por qué no se vendía Carrefour y quién la compraba y cómo se compraba? Porque ¿cuál es el pasivo contingente de una empresa que tiene la cantidad de trabajadores que tiene Carrefour? ¿Cuál es el pasivo que puede tener? Incalculable.
Entonces, con esta lógica que estamos planteando, eso cambia total y absolutamente. Seguridad jurídica, reducción de la litigiosidad y qué le va a convenir a un trabajador y qué le va a convenir a su abogado, que hasta ahora se llevaba gran parte, perdón los abogados que están acá, se llevaba gran parte de ese juicio. ¿Qué le va a convenir? Negociar administrativamente, no judicializar. Y si judicializa, va a tener reglas de las que no se va a poder escapar, porque va a tener que pagar el IPC más el 3% si pierde. Pero si el abogado con el trabajador se quieren hacer los vivos y hacen una plus petición, lo que significa que inventan un montón de cosas para decir que el salario era mucho más, que trabajaba un sábado que no trabajaba, que ese día se había ido justo a otro lado, bueno, cualquier cosa que inventa termina exactamente contrario al resultado que quiere tener. Porque la plus petición nos destruyó, que es esto de ponerle al salario un montón de elementos que el salario no tiene. Nosotros respetamos, no hicimos como Uruguay. Uruguay dijo 8 años, nosotros dijimos los años que sean. ¿Saben por qué? Porque nosotros también nos tenemos que modernizar. ¿Cuál va a ser el promedio de tiempo que va a tener un empleado en los próximos 20 años? Y ya hablar de 20 años es mucho. En los próximos 10 años, ¿saben cuál va a ser? 5 años de estabilidad en un lugar. ¿Por qué? Porque la movilidad que tienen los trabajadores y sobre todo los jóvenes es enorme. Entonces, nosotros no quisimos recortar eso. Van a quedar empresas que tienen trabajadores de muchos años, pero la mayoría de los trabajadores van a entrar en esta realidad. Entonces, fin del modelo basado en el juicio, fin del modelo basado en la conflictividad, comienzo de un modelo basado en la convivencia entre empresarios y trabajadores. Eso es enormemente importante. Contratar deja de ser un riesgo con esta ley, por lo cual les digo, contraten los trabajadores que necesitan, que tienen toda la protección de una ley que es una ley inteligente. Una ley que les permite pensar que si contratan trabajadores nuevos van a tener durante 48 meses van a tener el 85% menos de cargos sociales. Si quieren blanquear trabajadores, tienen beneficios de hasta el 75% de lo que ese trabajador debía haber aportado y no hay causa penal hacia atrás. No existe ninguna causa, con lo cual uno puede blanquear, uno puede facturar, que en cualquier línea de producción es importante facturar, uno tiene muchísimos límites, la empresa tiene muchos límites para crecer cuando no factura y además puede también darle a los trabajadores las condiciones de tener aquellos beneficios que tiene nuestra seguridad social. Así que esto en el NOA, ¿qué va a significar esta ley? Mucho más impacto en la formalidad de las economías regionales, mucho más crecimiento en las pymes. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que Argentina, miren lo que les voy a decir, nos pongamos al nivel de Uruguay. Uruguay tiene 50 empresas cada 1000 habitantes. ¿Cuántas tenemos nosotros? Díganme un número, ¿eh? 12. 12 empresas cada 50.000 habitantes. ¿Por qué? Porque Uruguay son más inteligentes que nosotros, son más vivos, saben hacer mejor las empresas, tienen mejores universidades. No, simplemente porque acá armar una empresa es un riesgo. Y si nosotros hagamos el riesgo, van a nacer muchísimas más empresas. ¿Cómo se crea empleo? Además de con una ley laboral buena, creando muchas más empresas por habitante. Y ese es nuestro objetivo. Y nosotros queremos que la matriz productiva del norte cambie de una matriz estatista a una matriz privada. Ese es nuestro objetivo fundamental en el norte. Para dejar de decir... Hoy me decía un tucumano, pero nosotros no tenemos vaca muerta, pero nosotros no tenemos minería, pero Tucumán tiene todo. ¿Por qué alguien dice que Formosa es pobre? Si tiene una tierra húmeda. ¿Por qué dicen que Formosa es pobre? Porque lo que es pobre es el sistema político que gobierna Formosa. No es pobre la provincia.
No es pobre Tucumán, no son pobres los tucumanos, no es pobre Catamarca, no es pobre Santiago del Estero. La pobreza está en los sistemas políticos y en los sistemas electorales que empobrecen y que generan instituciones donde se fagocita el trabajo privado para que el trabajo público y el empleo público termine siendo una dádiva que alguien da. Esa es la matriz que tenemos que cambiar. Segundo tema fundamental que logramos votar en estas sesiones extraordinariamente extraordinarias. Bajamos la edad de imputabilidad a los 14 años. Basta de impunidad en la Argentina, basta. Esta es una ley muy importante, que viene de la mano de muchas leyes penales y ahora entra el Código Penal, que ahí el que las hace las va a pagar de verdad. Con el nuevo Código Penal, pórtense bien, porque si no van todos en gana. No se salva nadie con el nuevo Código Penal, porque va a ser un Código Penal donde realmente va a haber una proporción entre el daño que causaste y la pena que vas a tener. Y eso es muy importante. Esta ley de baja de imputabilidad, 2 países en América Latina sin edad de imputabilidad a los 14, 13, 12 años, Cuba y Argentina. Miren dónde habíamos quedado. Ahí quedó Argentina. Entonces, un joven de 14 años mataba, o un joven de 15 años mataba a una persona y se iba a su casa, ¿no? Se ponía a jugar con la Play como si nada hubiera pasado. ¿Y qué le puede pasar? No solamente a la familia, a la víctima. Terrible. ¿Qué le pasa a la víctima? Que ve que, digamos, su hijo o una persona la mataron y la víctima está ahí parada como si, el victimario está parado como si nada hubiera pasado. Bueno, esto es fundamental. Nosotros habíamos puesto una ley de 13 años. ¿Qué pasó? Tuvimos que ir a los 14 porque fue el acuerdo político posible. Nos hubiera gustado... ¿Ya me estás llamando? ¿Así? ¿Ya tengo los 30 minutos? ¿Ya hablé? No sé, esto es lo que me falta. Por eso, este es otro tema fundamental para el norte. Las fronteras más calientes de nuestro país están en el norte. El sur no es una frontera caliente. El norte es la frontera caliente. Aguas Blancas, La Quiaca, Formosa y el litoral. Misiones, Corrientes, por donde entra la droga en nuestro país, entra el contrabando, entran todas las cosas que todos ustedes conocen. Esa es la primera frontera. Después tenemos una segunda frontera a la altura del norte de Tucumán, ¿no? A la altura de Santiago del Estero, a la altura esa, digamos, todo eso lo tenemos que cuidar. La seguridad es otro elemento fundamental para las inversiones. Por eso, sin seguridad no hay inversiones. Hemos logrado que la Argentina hoy sea el país más seguro de América Latina. Y sacamos el peor problema que teníamos. Yo llegué como ministra de Seguridad y me junto con mi sucesor y me dice, en Rosario, Aníbal Fernández, en Rosario, Patri, ni te metas porque esa es una guerra perdida. Ya lo había dicho públicamente. Yo dije, voy a hacer exactamente lo contrario. Nos caímos con todo, absolutamente, con colaboración del gobierno de Santa Fe, es bueno decirlo. ¿Qué hicimos? ¿Qué se pensaba en ese momento? Rosario se expande por todo el país. Los primeros que tenían miedo eran los de Río Cuarto, los que estaban en los pueblos de alrededor, San Nicolás. Rosario hoy es una ciudad donde el comercio, la noche, el turismo, el trabajo volvió, porque volvió la seguridad de la mano de una decisión política de terminar con el narcotráfico como lo estamos terminando. No lo vamos a terminar del todo, pero hoy Rosario no es más un problema para todo el país y mucho menos para los rosarinos. Con el Plan Bandera eso cambió. De ahí cambian las inversiones. Los negocios cerraban a las 6 de la tarde. Hoy cierran a las 4 de la mañana. Las fábricas cerraban a las 5 de la tarde por miedo a lo que podía pasar. Bueno, todo eso hace a la seguridad jurídica. En el norte
tenemos que trabajar fuerte con cada uno de los gobiernos para lograr que el norte no sea más la entrada. Y hoy tenemos una situación geopolítica fundamental. Tenemos un gobierno amigo en Bolivia, fundamental para destruir la cocaína que se produce en Bolivia. Tenemos un gobierno amigo en Brasil, para terminar con la zona liberada de Iquique, que por ahí viene todo el contrabando que después entra de Bolivia a la Argentina. Y con ellos tenemos que hacer un acuerdo estratégico para que nuestras fronteras sean más seguras, con Paraguay, por supuesto, en la zona del litoral. Bueno, ustedes ya saben que hemos votado el acuerdo con el Mercosur. Bueno, ahí todas las economías regionales se benefician, el azúcar, el tabaco, las industrias citrícolas, la carne, todas las economías regionales, los frutos frescos, los frutos secos, el mate, el té. Es una gran oportunidad. Tomen lo del Mercosur porque es una gran oportunidad para que el norte argentino no diga más que es pobre. Tenemos la posibilidad de exportar todo eso a un mercado de 450 millones de habitantes. Así que hay que meterse con todo ahí. Hemos modificado la ley de glaciares. ¿Por qué? Porque toda la Argentina era un glaciar. Hasta los humedales eran glaciares en Argentina. Todo. Hasta las provincias más secas eran zonas periglaciares. Una locura. Bueno, lo acotamos. Ahora tiene que votarlo la Cámara de Diputados. Ahí no solamente va a ir minería, puede ir turismo, puede ir la frutohortícola, como tiene del otro lado de la cordillera Chile. Entonces, esa ley que no cambia nada la protección de nuestra agua, sino que lo que hace es acotar a donde hay agua, porque la ley decía, inclusive en las zonas más secas puede haber un glaciar. No hay glaciar. No, si es una zona seca que no tiene en el fondo ni siquiera un río submarino, no hay glaciar, ya termino. La ley de inocencia fiscal. Vamos a fundir a todas las fábricas de colchones, porque no van a poder guardar más los dólares en colchones. Saquen los dólares que tuvieron que guardar porque la Argentina no daba seguridad jurídica. Inviértanlos, hagan mejor su casa, mejoren sus negocios, van al banco y llevan la plata. Hasta 10.000 millones de pesos no los mira nadie. Miren lo que nos pasó con la ley de inocencia fiscal. Como las leyes penales y la ley penal tributaria es retroactiva, hasta Lázaro Báez se benefició, ¿no? Miren las consecuencias no deseadas que tienen las buenas leyes. Pero esta es una buena ley. Esta es una ley para que todo el mundo saque la plata de los colchones, saque la plata de las cajas fuertes, que además salen bastante caras, saquen la plata de las cajas fuertes, saquen la plata de las cuentas afuera e inviertan, usen el dinero, porque una vez que uno se guarda el dinero, después un día se va del mundo y no aprovechó lo que podía hacer. Y todo ese dinero en producción es mucha más gente trabajando. Por eso, para mí, todas estas leyes que hemos votado, además de tener presupuesto, nos van a formalizar la economía, van a hacer un crecimiento enorme en todas las empresas, pymes, micropymes, medias, grandes, porque a nosotros nos importan todas las empresas. No tenemos vergüenza de hablar solo de las pymes, no. También hablamos de las grandes, de las medianas, de todas, porque todas tienen que crecer. Más empresas tiene que haber, más ampliación de la base productiva. Ese es nuestro objetivo, ampliación de la base productiva de la Argentina. Y menos economía informal. Estas primeras leyes hoy cambian el panorama de la Argentina. Ustedes, yo les decía hace 2 años, ¿van a tener una ley laboral como la que hoy tienen? Me decían, imposible. Si yo les decía que íbamos a tener una ley como la de inocencia fiscal, donde ustedes pueden poner la plata y no les va a pasar lo que pasó con Alberto Fernández porque tiene unos cerrojos en la ley para que nadie se entere quién puso la plata. Y eso es muy importante, porque yo sé la desconfianza de los que blanquearon en el gobierno del presidente Macri. Lo conozco bien. Entonces, ahora lo que estamos generando es confianza. Lo que necesitamos es que ustedes
tomen esto, tomen cada instrumento y lo conviertan en puestos de trabajo, en más producción, en que sus provincias dejen de ser las provincias pobres que lloran al Estado Nacional y sean provincias productivas, fuertes, autónomas y sin dependencia de los ATN que le tiene que dar el gobierno nacional. Que sean provincias que produzcan como puede producir la provincia de Tucumán, que siempre ha tenido y siempre ha sido una provincia productiva. Mucha suerte, hagan y utilicen estas leyes con toda la fuerza que son fundamentales para el futuro de la Argentina. Muchas gracias.